Buenas a todos y todas. Esperamos estén muy bien. Parte de la Universidad de Costa Rica, en el curso de Historia de la Matemática, el compañero Alex Martínez Almerón y mi persona, Esteban Garaya Martínez, les vamos a presentar este ejemplo, que lo vamos a resolver por medio de la utilización de GeoGebra TUB y un poco de historia. Básicamente, lo que nos dice es que Tales asombró a los egipcios midiendo la altura de las pirámides sin tener que subirse para medirla. ¿Qué método empleó Tales para medir la altura de la pirámide? Entonces es un poco investigativo el ejemplo, pero aquí lo vamos a resolver. Ok, bueno, es una historia sumamente antigua, por lo tanto tiene muchas versiones. Vamos a manejar una que realmente es como la que se amolda más al que dicen los historiadores, pero es como la que vamos a manejar aquí. No necesariamente tiene que ser específicamente lo que sucedió, sino la que funciona en este ejemplo. Ok, entonces, poniéndonos un poco en contexto, Tales nació en el 625 antes de Cristo, ¿ok? Y la pirámide, la de Keops, fue específicamente la que midió ya cuando él era un matemático, ya era una antigüedad, se dice, tenía más de 1000 años cuando ya Tales estaba, digamos, ¿ok? Entonces, se dice que el dato se perdió, el dato de la altura, y además se sabe que por la erosión, por el tiempo, por el sol, la pirámide va perdiendo altura, ¿ok? De hecho, esa pirámide actualmente, aquí tengo el dato, mide 100 metros 38. ¿Ok? 138 metros, perdón. Ok, entonces, el dato, digamos, el dato o lo curioso es que Tales lo midió sin tener que subirse, porque pues hubiese sido muy fácil, digamos, agarrar, no sé, como un tipo de cinta métrica de la época y subirse arriba y pues en medirlo. Ok, entonces, él dijo, pero bueno, tiene que existir otro método. Básicamente es el que vamos a hablar acá. Para ello, vamos a utilizar GeoGebra TUB, elaborado por Antonio Comino. Básicamente aquí también nos da un poco de historia, que la vamos a leer. Cuenta la historia que un sacerdote egipcio le preguntó a Tales de Mileto acerca de la altura de la pirámide de Keops, cuando ya las pirámides rondaban los 2000 años, que eso es como un dato que anda por ahí. Y este respondió con un método de lo más ingenioso para medir dicha altura. ¿Okay? Entonces, también no sé si existía esa conciencia de preservación de las pirámides, y entonces era prohibido subirse o no, pero la idea era no tener que subirse, digamos, como para medirlo. Entonces, el autor, Antonio Comino, nos da como esta solución que dice la historia que fue la que aplicó Tales. Se dice que Tales siempre andaba con un bastón, digamos, o muy común. Entonces, lo que sucedió es que lo clavó en la arena, ¿ok? Entonces, esperó a que el sol empezase a subir una mañana y esperó a que coincidiera, como era el bastón de él, él conocía la altura, que coincidiera esa altura respecto a la sombra que proyectaba ese bastón. Entonces, aquí lo vamos a hacer un poquito más grande, voy a quitar mi cámara para que quede un poco más, se aprecie un poco mejor. Entonces, pongámonos en situación. Tenemos pues, la pirámide, el H, la altura, este es lo que vamos a encontrar, que la podemos girar, y principalmente el sol. Imaginémonos que es una mañana, digamos, entonces el sol pues va saliendo, ¿ok? Y aquí está el bastón de Tales. Entonces, veamos aquí que se forman dos triángulos. Tenemos el primer triángulo conformado por la altura de la pirámide, la distancia desde el centro de la pirámide, bueno, puede ser desde acá, digamos también, desde el centro de la pirámide hasta el final de su sombra y el rayo del sol. Y tenemos otro triángulo que sería el bastón de Tales, la sombra que proyecta el bastón de Tales y el rayo del sol. ¿Ok? Entonces, bueno, los invitamos también a ver el video donde demostramos el teorema de Tales, pues lo vamos a utilizar. Entonces, acá notemos que esta es la situación del teorema de Tales. Tenemos dos triangulitos que son proporcionales. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué son proporcionales?
porque son semejantes, digo. Bien, este ángulo es compartido para los dos triángulos, ¿verdad? Tenemos el triángulo grandote que tiene este ángulo compartido con el triángulo pequeño. Luego, este ángulo de acá con este, veamos que son dos paralelas, es importante que el bastón esté clavado paralelamente a la altura de la pirámide, ¿ok? Estas dos son paralelas y esta es una transversal. Entonces, este ángulo va a ser compartido con este de acá y por lo tanto, pues el tercero va a ser el mismo, ya no cabe duda. Ok, entonces estos triángulos son semejantes. Eso quiere decir que sus lados son proporcionales, sus lados homólogos son proporcionales. Entonces, el cálculo se vuelve muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque si son proporcionales, podemos establecer una razón en donde h sea mi incógnita o mi dato a descubrir y ya lo podemos averiguar. Lo que se dice también en la historia es que Tales esperó a que la sombra del bastón coincidiese con la medida del bastón, porque así, ya lo vamos a ver ahora teóricamente, podemos cancelar o multiplicar por 2 y se van a cancelar los dos y nos va a quedar h igual a la altura, ¿ok? Queda de una vez despejado, no tenemos que hacer ningún cálculo. Digamos, supongámonos que viene subiendo el sol y él esperó a que esta distancia fuese igual a 2. Acá no creo que lo logre porque mi mouse no es tan preciso, pero digamos, por ejemplo, ahí estamos en 2.03, ¿ok? Entonces, él dice la historia que esperó a que fuese la sombra igual a la altura del bastón para poder cancelar eso y que la altura quedase igualada a la sombra proyectada desde el centro de la pirámide hasta el final. ¿Ok? Entonces vamos a resolver. Vamos a tomar primero dos datos cualesquiera. Por ejemplo, vamos a poner el sol acá. ¿Ok? Entonces vamos a irnos aquí a la pizarra. Voy a apuntar los datos por acá. Okay, entonces tenemos lo que averiguar es el H. ¿Ok? También yo creo que no se está viendo. No, sí, ahí estamos. El H es lo que yo quiero averiguar. Es como mi variable, mi incógnita. Ok, en este punto, yo estoy viendo el dibujo acá. Sabemos que el bastón mide 2 metros. Y la sombra de este bastón es de 3.55 metros. Ok, y además sabemos la sombra que proyecta la pirámide. La sombra, vamos a ponerle, bueno, sombra, pirámide, perdón, es de 246.98 metros. ¿Ok? Entonces, estos son los tres datos que manejaba Tales en ese momento. ¿Ok? Voy a ponerlo nada más para que vean. 2 metros el bastón, 2 metros el bastón, 3.55 la sombra del bastón. ¿Ok? Y la sombra que proyecta la pirámide es de 46.98 metros. ¿Ok? 246.98. Ok. Entonces recordemos la situación. Tenemos un triángulo grandote que viene a ser la altura. Esta sería el rayo del sol y esta la sombra de la pirámide. Y acá tenemos, vamos a ver si lo podemos poner de otro color. Y acá tenemos el bastón de Tales, ¿no? Tenemos el bastón de Tales por acá. Ok, entonces vamos a acomodar estos datos en este pequeño dibujo. Tenemos H, la sombra total es de 246,98. La sombra del bastón es de 3.55 y la altura del bastón es de 2 metros. Ok, entonces, por el teorema de Tales, nosotros podemos establecer, o bueno, por el de semejanza, podemos establecer ciertas proporciones entre estos lados. ¿Ok? Que serían de la siguiente, perdón, ahí se me cortó, que serían de la siguiente manera. Nosotros podemos decir que este lado es proporcional
a este de acá. ¿Ok? Esto por semejanza de triángulos. Entonces, convenientemente yo puedo poner el h arriba y el 2 abajo. ¿Ok? Y eso va a ser igual a tener el lado largo, recordemos que son los lados homólogos, aquí tenemos pues un ángulo de 90. ¿Ok? Son los lados que sean homólogos. Entonces, por ejemplo, si tomo la base de este triángulo, que sería 246,98, eso lo tengo que poner sobre su lado homólogo, que sería pues 3,55. Ok, y aquí podría ser el despeje. Por ejemplo, yo digo, ok, H es igual a 246,98 sobre 3,55 multiplicado por 2. Aquí pues multiplicamos por 2 ambos lados, ¿verdad? Se cancela este 2 y nos queda acá. Y esto lo podemos meter a la calculadora. Lo voy a hacer en calculadora porque, bueno, primero que nada tiene decimales. Y después, porque si no, vamos a durar demasiado en el video. Ok, por 2. Y esto nos da que la altura es de 139,14 metros, ¿ok? Entonces veamos qué preciso es este método, ¿ok? Bueno, aquí obviamente pues hay algunos decimales que esta proyección en GeoGebra no toma en cuenta, simplemente 2, pero veamos que es muy preciso. El dato actual de la medida de la pirámide es de 138 metros. Aquí Tales se dio cuenta que medía 139,14 metros, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el sol, y de hecho los invitamos a hacerlo, cuando el sol hace que la sombra del bastón sea igual a 2? Vamos a ver si lo logramos. Bueno, 2,03. ¿Qué pasa? Pues que este planteamiento se nos simplifica, porque imaginemos que aquí tuviésemos un 2. Supongamos que aquí tuviésemos 2. Entonces nos queda h sobre 2 igual a esta distancia sobre 2. Y esos 2 se cancelan y el despeje me queda de una vez. Me queda h igual a 130 y algo. ¿Ok? Entonces los invitamos a que en este link que queda en la descripción de este video puedan jugar con el sol, con el deslizador del sol y hacer un ejemplo o una repetición con algún dato cualquiera donde ustedes gusten poner el sol y otro donde el sol coincida con perdón, donde la sombra del bastón coincida con la altura del bastón, para así simplificar los datos. Veamos que ya aquí más o menos se va apareciendo. 138,34. Entonces esperemos que les haya sido de utilidad este ejemplo y esperamos que también vean el de la demostración.